La Junta pone en marcha un programa de 30 millones de ayudas al alquiler por el COVID-19. La Unión Europea acepta la propuesta de flexibilización de la gestión de programas que defendía Andalucía. Hablamos con la presidenta de la Asociación de María Auxiliadora. Hoy se celebra el Día Internacional del Libro. Señoras, señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54. Hoy es jueves 23 de abril. Feliz Día del Libro. Comenzamos, como siempre, desde que comenzó la crisis sanitaria por la COVID-19, ofreciéndoles los datos actualizados a día de hoy. En España se han confirmado 213.024 casos, de ellos 4.635 en las últimas horas. Tenemos que lamentar 22.157 fallecidos, 440 en las últimas horas. Y por contra, alegrarnos de los 89.250 curados, 3.335 en las últimas horas. En Andalucía hay un total de 12.237 casos confirmados, 5.616 han precisado hospitalización, 702 ingreso en la UCI. Hay que lamentar 1.079 fallecidos y hay que alegrarse por los 3.847 curados. En la provincia de Córdoba los datos son como siguen: 1.342 casos confirmados, 506 han precisado hospitalización, 69 han ingresado en la UCI, 83 han fallecido y se han curado 400. Desde la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía queremos informar que en el día de hoy se han producido un total de 316 casos nuevos en nuestra comunidad autónoma de pacientes con coronavirus. El total acumulado hasta el día de hoy asciende a 12.237 pacientes. De ellos, acumulados hospitalizados han estado o están en este momento un total de 5.616 pacientes. En la UCI de nuestros hospitales, como pacientes graves, están en este momento o han estado ingresados un total acumulado de 702 pacientes. También tenemos que lamentar el fallecimiento de una totalidad de 1.079 pacientes por coronavirus en Andalucía. Y la buena noticia es que podemos dar por curado un total de 3.847 pacientes por coronavirus. La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha puesto en marcha el Programa Extraordinario de Ayudas para el Alquiler de Vivienda, un programa ideado para contribuir a minimizar el impacto económico y social del coronavirus en los hogares de las familias más vulnerables. La consejera Marifran Carazo ha informado al Consejo de Gobierno de este programa, que cuenta con un montante de 30 millones, después de que la Administración Autonómica haya incorporado una partida adicional de 13 millones a los fondos del Gobierno central. Este Gobierno, y así hoy hemos informado en el Consejo de Gobierno, decidió sumar de su presupuesto propio, también de fondos de viviendas del marco estatal, otros 13 millones de euros más. De tal manera que hoy podemos anunciar que nuestra comunidad autónoma, que Andalucía, va a contar con una convocatoria de 30 millones de euros destinadas a esa política de alquileres de viviendas destinadas para las familias más vulnerables de nuestra comunidad autónoma, acercándose mucho más a la necesidad real que estimamos. Pensamos que con esos 30 millones de euros, los 17 más los 13 que hemos aportado desde el Gobierno de la Junta de Andalucía, podremos atender al menos a 8.500 andaluces, 8.500 solicitudes. Una convocatoria que va a ser totalmente telemática para que también sea lo más ágil posible en su procedimiento y en su resolución, en concurrencia no competitiva. Se podrá abonar el 100% de la renta del alquiler, con un máximo de renta de 900 euros, podrán solicitar
los andaluces con carácter retroactivo desde el 1 de abril y durante 6 meses hasta el 30 de septiembre, tal y como consta en la orden ministerial. La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha acogido con satisfacción la decisión de la Unión Europea de activar los mecanismos de almacenamiento privado de productos lácteos, leche desnatada en polvo, mantequilla y quesos y de distintos tipos de carne de vacuno, de ovino y caprino, dentro de un paquete de nuevas medidas para aliviar la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. Se trata de una medida muy demandada por el sector ganadero a nivel regional, con los que mantenemos una interlocución permanente, lo que propició que Andalucía fuese de las primeras comunidades autónomas que elevó esta petición de forma oficial, señaló la consejera. Desde el Gobierno andaluz se agradece la sensibilidad mostrada desde Bruselas, pues el sector primario necesita mayor flexibilidad en la gestión de fondos, como hemos venido solicitando. Ha agregado Crespo al conocer que la Comisión Europea pretende también aplicar esta transigencia a los programas de apoyo al vino, las frutas y verduras, al aceite de oliva y a la apicultura. El Ejecutivo Comunitario ya ha comunicado que el objetivo es adoptar formalmente esta medida antes de que acabe el mes. Desde Andalucía se reclama que se agilicen todo lo posible su debate y tramitación para que las medidas tengan cuanto antes un reflejo en los bolsillos de nuestros agricultores. La Unión Europea contempla una derogación excepcional de las normas de competencia europeas para permitir que los operadores de los sectores de leche, flores y patatas puedan organizarse entre ellos para adoptar medidas que estabilicen el mercado. La Consejería de Salud y Familia ha distribuido en la última semana 79.200 nuevos test rápidos del COVID-19 en centros residenciales de mayores, centros sociosanitarios asimilados de Andalucía y ayuda a domicilio, con el fin de mejorar el diagnóstico de usuarios y trabajadores que no habían sido previamente diagnosticados a través de los PCR. Los test se han distribuido entre 26 distritos y áreas sanitarias. Se suman a los 90.000 test de anticuerpos que se repartieron el 9 de abril en residencias de mayores. También, como ustedes saben, nos preocupaba cuando empezó a surgir la problemática del número de contagios en las residencias de mayores en Andalucía. 43.000 mayores, están alojados en residencias en Andalucía. Automáticamente, desde el 3 de marzo, Andalucía ya activó su plan en las residencias. El decreto del Gobierno de España es del 14 de marzo para que interviniéramos en la residencia. Andalucía actuaba 11 días antes, mandando médicos y enfermeros. Y gracias a esa previsión hemos conseguido, primero, hacer el 100% de los test a todas las personas mayores en residencias, a todos los trabajadores de las residencias. Y los datos, después de todos esos test, es que solo el 1,76% de los residentes y el 0,8% de los trabajadores ha dado positivo. Esta situación de confinamiento sanitario está produciendo algunos momentos muy dolorosos. Si siempre es triste tener que despedirse de un ser querido, imagínense lo que es ni siquiera poder despedirse. No se trata solo de enfermos de coronavirus. Conocíamos el caso estos días de una persona con un familiar aquejado de una enfermedad en fase terminal, tuvo que ser operado de urgencia y esta persona pues tenía que esperar sola en la puerta del quirófano hace unos días por esas medidas de seguridad. Lógicamente se están produciendo unas situaciones de dolor añadido. La Consejería de Salud y Familia ha elaborado un programa de humanización para los pacientes hospitalizados, aislados y mayores en residencias con COVID-19, que incluye un protocolo de atención psicosocial y espiritual según sus creencias, que se podrá recibir de forma voluntaria y garantiza el derecho al último adiós a pacientes en fase terminal. Más concretamente, el plan tiene como fin implementar un protocolo de atención psicosocial y espiritual a pacientes hospitalizados, aislados y mayores en residencia por parte de profesionales sociosanitarios y sanitarios del Sistema Andaluz de Salud. Se va a facilitar la comunicación audiovisual a distancia entre pacientes hospitalizados en aislamiento y sus familiares directos.
para lo que se va a distribuir 1 millar de dispositivos electrónicos, tablets y teléfonos móviles donados a la Junta de Andalucía. Se les proveerá de un medio para recibir de forma voluntaria atención psicosocial y espiritual y se les garantizará el derecho al último adiós a los pacientes en fase terminal. Asimismo, se promocionará la coordinación necesaria para la atención espiritual según sus creencias. Y en estos días de primavera hay una auténtica, o debería de haber una auténtica miríada de actividades, celebraciones en Pozo Blanco. Pues bueno, en estos días tendríamos que estar celebrando la Feria Agroganadera, la despedida de la Virgen de Luna, traslado entre parroquias, como saben ustedes, las Cruces de Mayo, San Isidro, las muñecas de San Isidro, San Gregorio, la Feria Chica. De hecho, mañana viernes se tenía que celebrar el pregón de María Auxiliadora que queda todavía un mes. El caso es que de estas festividades, de estas celebraciones, hay algunas de las que tenemos noticia de que se han suspendido, la Feria Agroganadera, en su caso, el pregón de María Auxiliadora. También, como decimos, hay algunas de las que tenemos noticias que se han suspendido, otras de las que sabemos, porque nos han comentado por ahí que se han suspendido, pero de las que no tenemos información en este momento de manera oficial. O sea, lo típico, hombre, no, eso claro se ha suspendido, pero insistimos, no tenemos un comunicado oficial. Y de otras muchas que lo cierto es que, bueno, nos comentan que se está esperando hasta el último momento para ver qué se hace. Hemos estado hablando con Pilar Pedrajas, presidenta de ATMA, Asociación de María Auxiliadora, porque, como decimos, mañana era el pistoletazo de salida a toda una serie de actividades que iban a ocupar el Mayo pozoalbense. Bien, pues, doña Pilar, buenas tardes lo primero. Lo cierto es que, bueno, en estos días obviamente hay un montón de actividades que, digamos que nos enteramos de la cuarentena precisamente porque empezaron a anunciarse que había actividades que se iban cayendo. Y lo cierto es que, si bien es verdad que con lo del mes de María, con lo del mes de mayo, todavía quedan una semana, tampoco queda mucho, pero lo cierto es que para suspender el pregón habéis aguantado prácticamente hasta última hora, ¿no? Sí, es cierto, hemos aguantado hasta última hora sabiendo que lo teníamos que suspender, pero queríamos al suspenderlo dar la alternativa, ¿no? De decir, lo suspendemos y hacemos otra cosa. Entonces, pues cuando hemos dado el comunicado de que el pregón se había suspendido, pues ya sabíamos por qué lo íbamos a sustituir. Ajá. Bueno, ¿ya había pregonero o pregonera elegido para este año? Sí, había pregonero. Eso se elige con bastante tiempo, ajá, aunque se comunica ya avanzado el tiempo, porque, bueno, para que la gente pues tenga reserve primero el día en su agenda y tenga tiempo de prepararse. Sí. Para este pregón 2020, pues, nuestro pregonero elegido había sido don Ciro Vázquez, salesiano, sacerdote salesiano. Porque aunque la gente algunas veces se crea lo contrario,
el hacer un pregón del tipo que sea no es meter la mano y sacar lomo de una orza. O sea, hacer un pregón que merezca la pena de ser escuchado, pues la verdad es que se echa muchas horas y muchos días y además dejarlo reposar. Sí, sí, así es, cierto. Bueno, pues finalmente, ¿cómo vais a solventar el tema de que no haya, digamos, el pregón que se tenía previsto en principio? Bien, pues hemos optado por recopilar los 4 pregones anteriores, ¿no? Nosotros, como sabes, este año hemos renovado casi la mayoría la directiva del Consejo Local de ADMA y lo que hemos pensado, pues, en la legislatura pasada, esos 4 pregones, pues un poco hacer una recopilación. Entonces hemos pedido a los 4 pregoneros antiguos que cogieran su pregón y, en fin, pues, o tal cual estaba, lo adaptaron un poquito y nos lo hicieran llegar, pues, unos 15 minutos, en fin, para que entre los 4, pues, fuera un pregón, pues, en fin, en estas circunstancias que nos acompañan en la vida de todos nosotros ahora. Bien, ¿cuáles serían esos 4 pregoneros, pregoneras? Los pregoneros son José Ángel, Mariluna, Aurelio y Doris. Son los 4 por orden que fueron en la pasada legislatura y, bueno, pues por ese orden pues vamos a poner un poquito de lo que fue su pregón en su tiempo, que lo han adaptado, ya digo, al tiempo de ahora. Ajá, bueno, la idea es que os manden una grabación y, digamos, esa grabación después hacerla. Exactamente, ellos nos mandarán desde casa una grabación, nosotros haremos esa recopilación y haremos un vídeo con esas 4 grabaciones. Bueno, lo cierto es que a alguna gente le podrá parecer raro, pero esas imágenes y esas palabras casi que van a sonar totalmente nuevas porque, bueno, al cambiar el escenario y sobre todo al cambiar las circunstancias de la manera de oír esas palabras, van a adquirir un significado totalmente distinto. Yo creo que sí. Bueno, de hecho, te puedo decir que yo, como me manda el vídeo para asegurarme de que esté bien, pues lo he vuelto a escuchar y es verdad que en cierta manera te suena a nuevo, porque, bueno, lo escuchamos, como tú dices, en un momento de nuestra vida y ahora lo estamos escuchando en otro, que para nada hubiéramos imaginado este escenario ninguno de los que estamos haciendo este vídeo, ¿no? Entonces, pues, yo creo que va a sonar a nuevo, sí. Bueno, digamos que el pistoletazo de salida de todas las actividades del ATMA, de la Asociación de María Auxiliadora, para esta primavera 2020, iba a ser ese pregón que tendría que haber tenido lugar el día 24, es decir, el viernes. Finalmente, pues bueno, va a tener lugar de otra manera y otro día, pero va a haber pregón. Obviamente, como decimos, el pistoletazo de salida. ¿Qué más actividades había y cómo se van a alternar? Sí, pues ahora mismo las que están tal cual ya preparadas de forma este pregón y el Rosario de la Aurora, que era el día 1. Este rosario era por las calles, tenía un recorrido por varias calles de nuestro pueblo y lo terminábamos con una chocolatada, ¿no? Con churros y chocolate. Lógicamente esto ha variado y ahora, pues bueno, pues lo haremos pues lo mismo, por redes sociales y con un vídeo. Entonces, pues se hará el rezo del rosario con algunas canciones y, bueno, pues nada más. Ahora mismo nuestra oración debe ser desde casa y así lo haremos. Entonces, estas 2 son las actividades que más inmediatas teníamos. Sí, te digo ya también que para el día 24 también tenemos, como todos los meses, este 24 viernes, la Eucaristía de la conmemoración de María Auxiliadora. Esto es todos los 24 de cada mes. Y si me permites, pues aprovecho para decir que la misa será en la iglesia de María Auxiliadora del Colegio Salesiano a las 7 de la tarde a puerta cerrada, que bueno, se retransmitirá pues como se viene haciendo, se ha hecho con el Triduo Pascual y con todos los días la Eucaristía de 9 y la víspera, se hará desde el Facebook de los salesianos.
a las 7, lo digo porque no es la hora habitual, como normalmente a las 7:30, entonces será la Eucaristía conmemoración el día 24 a las 7 de la tarde. O sea, que ya saben ustedes, la misa de María, del 24 de abril se adelanta media hora. Lo único, la recomendación que sí se han hecho, tanto pues desde el obispado como de otras instancias, que pueden ustedes obviamente seguir la misa desde su casa tranquilamente, pero que tampoco es imprescindible que lo hagan en pijama con las chanclas, es decir, pueden ustedes vestirse como para si fueran a la iglesia. Lógicamente, a partir de ahí, ya nos metemos en el mes de mayo, y en principio para el mes de mayo, para mediados de mayo, se supone, el último plazo que hay, la última prórroga, se supone que para mediados de mayo podríamos estar saliendo a la calle. Habrá que ver con qué escenario nos encontramos para el resto de actividades de este mes de mayo salesiano. Sí, por eso es poner ahora mismo el concretar, ¿no?, o materializar esta idea, porque si hay cosas que vamos a esperar, pues a ver en qué grado o qué permisividad tenemos a la hora de salir a la calle a hacer ciertas actividades. Sea como sea, somos muy conscientes de que como lo veníamos haciendo habitualmente, no va a ser. Eso es lo único claro que tenemos. Entonces nosotros lo que tenemos ya propuesta es varias actividades para hacer en casa. Pues, ¿por qué? Pues por el motivo de que mayo es el mes de María y nosotros queremos seguir celebrándolo de otra manera, pero queremos darle vida, aunque sea desde nuestros hogares, en lugar de hacerlo pues desde la iglesia o desde casa. Entonces, pues por ejemplo, para la novena y los rosarios que eran el 21, 22 y 23, pues un poco todavía eso está por ver, ¿no? Por eso esperando a ver las medidas que va tomando el gobierno y sin anticiparnos. Sí es verdad que ya tenemos otras actividades programadas para el mes de mayo que pues esas ya las vamos a pasar y a subir por redes. Obviamente, insistimos, aunque la cuarentena finalice a mediados de mayo, pues digamos que habrá que irse casi que preparando el cuerpo, que digamos que, por ejemplo, la procesión del 24, tal como habitualmente la vemos, vamos a ir haciendo la idea de que va a ser entre muy difícil e imposible. Sí, muy difícil e imposible, y la esperanza tenemos que guardárnosla para otras cosas, porque es muy difícil, no, casi imposible, no hay nada imposible, pero yo diría que en esta ocasión sí, porque, aunque salgamos hay muchas cosas hábitos que tenemos que cambiar y cosas que nos va a ser el paso, por ejemplo, tal cual debajo de la Virgen no se puede meter la gente. Eso, por ejemplo, así a voz de pronto. Y pues muchas cosas que aunque tampoco quisiéramos... El tema de los niños de primera comunión, es decir, en estos momentos no tenemos fecha para la celebración de primeras comuniones, con lo cual pues también... Estaba pensado, ¿no? Porque si los niños, yo había pensado ideas, ¿no? Por decir, si se puede salir procesión, se saca, aunque sea el día de antes se prepara, ¿no? Por eso, por prepararlo, aunque tengamos que estar las 24 horas previas preparando la procesión, por eso no habría problema. Pero hay que ser conscientes, lo primero es la salud, y a María la podemos llevar de diferentes maneras, aunque no sea por la calle ni sea sobre nuestro hombro. Entonces este año nos ha tocado eso y tenemos que aprender de lo que nos ha tocado. Como decíamos, con mucha gente que está dentro del ámbito del mundo cofrade, con respecto a la Semana Santa, pues lógicamente hay gente que se pone extraordinariamente dramática con estos temas, y lo que hacemos es decir, hay que plantearse un poco, es decir, no sale la procesión este año, hasta la idea de que está lloviendo, que por cierto está lloviendo también la mitad de la Semana Santa. Como decimos, que realmente las imágenes están ahí todo el año, que hace muchísima ilusión verlas en la calle, pero que tampoco pasa nada si un año no pueden salir. Pues no pasa nada, de hecho tú lo dices, ¿no? Está ahí todo el año. Y a lo más lo que tenemos que hacer, pues ya que no puede salir,
pues ir a visitarla más, ¿no? Que parece para muchos nada más que ese día, bueno, pues podemos aprender que la Virgen está ahí todos los días y que el año que viene, cuando salga, pues lo disfrutaremos más, lo viviremos más intensamente, ¿no? Bueno, como decía, la directiva de la asociación, que se ha renovado mucho, echabais a andar ahora. También habrá gente que ha dicho, ala, que hemos tenido suerte también en el momento de echar a andar, ¿no? Lo cierto es que son unos momentos complicados en general y para una asociación que además está echando a andar la directiva, muy complicados todavía, porque digan lo que digan, en este escenario no hemos representado a nadie. Es verdad que trabajas todo el año y no es que solamente sea el trabajo de ese día, hay muchos trabajos, pero sí digamos que es, a ver, pues la guinda del pastel, ¿no? Ese día es verdad que rellenamos muchas ilusiones, nos cargamos mucho las pilas y entonces pues un día muy esperado. La directiva nueva, bueno, pues es verdad que llevamos trabajando pues desde septiembre y todos los meses hay algo por lo que ilusionarse, por lo que trabajar, pero claro, el día ese y la procesión y para Alma y para toda la familia salesiana, nuestra madre salesiana y incluso para todo el pueblo, ¿no? Es un día que Pozo Blanco se vestía y salía a la calle de fiesta, ¿no? Entonces, pues bueno, es un día bonito que este año pues será de otra manera. Seguirá siendo bonito, pero la gana con la que lo vamos a coger luego. También, bueno, ya en el capítulo más personal, ¿cómo estás viviendo este confinamiento? Porque, bueno, lo cierto es que, como decimos, los españoles en general, los andaluces en particular, que siempre hemos sido muy de calle, muy de cogernos, muy de abrazarnos. En principio daba la sensación de que esto iba a acabar con los nervios de todo el mundo y sin embargo me da la sensación de que lo estamos llevando bastante bien. Pues sí, yo creo que bastante bien, que leía por ahí que nos estamos portando muy bien. Y yo creo que sí, porque tenemos que tener en cuenta que el carácter español, el carácter andaluz, somos muy de echar nuestras parcerías, de vivir mucho el contacto con la persona, con abrazarnos, con salir, y se nos ha dado un giro de 180 grados muy grande, que yo creo que lo estamos soportando más. Decíamos, yo a la tercera semana voy a subir por las paredes, pues bueno, no hemos subido por las paredes, pero hemos vuelto a bajar, seguimos la cuarta semana y tenemos que seguir. Y entonces, pues, yo personalmente, pues, se nota, hay días mejores, supongo como todo el mundo, días mejores y días peores, igual que momentos mejores y momentos que no lo son tanto. Pero bueno, yo tengo la suerte de que estoy con mi familia, que estamos bien de salud y que pues no nos falta donde entretenernos, hay donde gastar ese tiempo que antes empleábamos fuera. Sí, es verdad que lo que más echas de menos, pues eso, pues a tus padres que no les puedes abrazar, a los amigos el verte cara a cara y esas cosas, pues sí, se echa mucho de menos. Lo que sí es cierto es que, bueno, me da la sensación de que le vamos a dar mucha más importancia cuando esto pase a los pequeños gestos que hacíamos sin prácticamente, es decir, quien tenga sus devociones particulares, pues simplemente ir por la calle, poder pasar a la capilla de Jesús Nazareno a darle los buenos días a la imagen, o a María Auxiliadora, o el que tenga unas devociones más para las personas, para los seres humanos, el poder echar la parcería con los amigos o con los conocidos, el poder entrar en un bar a tomarse una cerveza o una caña, gestos que no se les daba mucha importancia ya por lo cotidiano, se van a sobredimensionar muchísimo cuando esto pase, ¿no? Yo creo que sí, que momentos que teníamos como rutinarios, que casi no los apreciábamos, ahora nos va a saber mucho más, los vamos a disfrutar mucho, mucho más. Y yo lo que espero es que no lo olvidemos. O sea,
lo que hemos pasado mal aquí de valorar las cosas que las teníamos tan seguras y que parecía que era algo bueno, pues que no lo valorábamos, que lo pasábamos, lo teníamos como algo que bueno, era lo normal. Y entonces yo creo que ahora nos estamos dando cuenta de muchas riquezas que teníamos en el día a día y no éramos conscientes. Entonces, ojalá que no se nos olvide esas cosas, ¿no? Es verdad que yo mucho tiempo sin ver el camerín a María Auxiliadora, y cuando enfocaron en los salesianos la primera misa por Facebook, enfocaron ahí, a mí es verdad que me dio un subidón, porque sí, porque pasa continuamente y de vez en cuando te paran más, te paran menos, pero claro, ahora lo ves de diferente manera. Entonces, pues claro, pues lo que estás viviendo ahora, eso te tiene que enseñar. Y yo espero que de verdad nos esté enseñando a todos y lo valoremos por mucho tiempo, que los humanos somos de olvidar y no aprender. Y como podríamos decir aquello, los ricos que éramos y no nos dábamos cuenta. Otra cosa es tener dinero. Son dos conceptos distintos. Incluso, y vuelvo a decir, en términos más mundanos, sin subirnos a esferas más elevadas. Bueno, tú que has trabajado mucho tiempo en el Teatro El Silo, lo que volverá a ser el volver a ver ese hall lleno de gente entrando a un espectáculo todos juntos, codo con codo, o saliendo, ese tipo de cosas que bueno, las estamos echando de menos. Sí, mucho. Es verdad que ves imágenes, ¿no?, en redes, en la televisión, de bares, de procesiones, de teatro, y dices, bueno, ¿y esto cuándo era? ¿Esto cuándo fue? Porque es verdad que nos parece como mucho, no sé, yo la impresión como mucho más lejano, y de decir, ¿cuándo podremos? Y cuándo, cosas hacía. Pues la verdad es que había comprado las entradas, pero hoy no me apetece mucho, y decía, madre mía, ¿quién pudiera estar ahora en ese momento? Que es verdad. Son cosas que se para uno a pensar. Tampoco se puede parar uno mucho a pensar porque te viene abajo, pero es bonito pensarlo y recordar esos momentos. Bien, pues muchísimas gracias, Pilar Pedraja, presidenta de la Asociación de María Auxiliadora. Un tremendo placer, aunque sea por estos medios. Muchísimas gracias a ti, porque sé de tu disposición siempre con nosotros, y si me permites el último minuto dedicarlo a sobre todo a mi asociada, dar gracias a todos los que nos hayan visto, ¿no? Pero sobre todo a mi asociada, porque entre nuestras asociadas la mayoría no disponen de Facebook, y además son también personas pues que están solas, personas son de mayores de edad, y entonces pues es verdad que desde aquí les quiero transmitir mucho cariño y mucha ilusión, y decirles que bueno, que pronto volveremos a dar esas reuniones en las que yo le hacía alguna pequeñita broma, ¿no?, en nuestras reuniones de formación mensuales. Y si me permites, pues bueno, voy a hacer una tontería de las que le hacía a ella, ¿no? Y me despido de ella diciéndole que no perdamos la sonrisa, ¿no? Que la mascarilla nos debe de proteger a todos, pero que la sonrisa no la ocultemos, porque se puede mostrar con nuestra mirada, con nuestra mano, aunque sea enfundada en esos guantes, y con nuestros hechos, porque sonriéndole a los demás somos felices nosotros. Así que va para ella y muchísimas gracias. Hoy es 23 de abril, Día Internacional del Libro. Tal día como hoy, en illo tempore, fallecieron Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega. Esto es una verdad a medias. En nuestro espacio del tiempo esta noche les explicaremos el por qué es una verdad a medias. Pero en cualquier caso, es el día de celebración de los libros. Sin duda alguna, uno de los mejores compañeros que se puede tener en estos tiempos de confinamiento. Desde la Junta de Andalucía se ha creado este corto para recordarnos que, entre otras muchas cosas, Andalucía
ha sido y es tierra de escritores y escritoras. Y como es habitual, el Centro Andaluz de las Letras nos ha hecho llegar el manifiesto, este año, obra de Lola Pons Rodríguez, catedrática e historiadora de la lengua. Manifiesto que lleva por título A la calle con los libros. Cuando bajaron intrigados a la costa, dieron con un habitante que era muy alto, y al que vieron tan extraño que lo describieron como un hombre de aspecto gigantesco, tan grande que nuestras cabezas llegaban apenas a su cintura. No es un relato inventado de una aventura, es el diario de la expedición Magallanes, y en concreto la anécdota que narra el encuentro en 1520 con un habitante de la Tierra del Fuego. La historia posterior creyó que los patagones habían sido así llamados por tener pies grandes, pero la filóloga Rosa Lida nos hizo ver que mucha toponimia americana había sido modelada por los españoles a la medida de sus fantasías librescas que traían en sus cabezas, y que esas fantasías eran las únicas que estaban a la altura de la tierra distinta que era América a sus ojos. Magallanes bautizó a los patagones así porque había leído la novela de caballerías Prima León, de 1512, que tenía entre sus personajes a un gigante llamado Patagón. Cuando llegaron a la costa y vieron a ese hombre, solo pudieron pensar en el coloso que habían conocido en su libro de entretenimiento. De él recibió su nombre la también inmensa Patagonia. Millones de personas han dado la vuelta al mundo al igual que Magallanes. Se montaron en las cubiertas de sus libros y navegaron a lomos de sus páginas. No hace falta viajar para viajar. Ni en 1519, cuando salió de Sanlúcar de Barrameda la expedición de Magallanes, ni hoy. Viajamos con el ritmo rezagado de Sancho Panza, o llorando las lágrimas de la regenta, o callejeando en una noche gata con García Lorca. Como el navegante, seguimos viendo la realidad a través de nuestras ficciones. Con los libros, el lector más pacato fue Tenorio, y el más cobarde fue Quijote. Navegamos a tierras lejanas o a un territorio inventado que conocemos bien, porque es la misma tierra que estamos pisando. La Sansueña de Cernuda, la Mágina de Muñoz Molina, Andalucía, con playa y sin ella, ha tenido estos días el agua de la lectura como alivio para quien quería bañarse en otras costas. Millones de personas, estando confinadas en sus domicilios, se han vacunado contra el virus del aburrimiento con la lectura. Y en semanas inciertas de aislamiento se han quedado en sus casas para visitar ideas y personajes en los libros, en esos edificios de pisos sin fachada que son los tebeos, en el éxodo sin combustible, al interior, al exterior, que es un libro de poesía, en las medicinas sin recetas, que son las páginas de un ensayo. El capitán de nuestros filósofos, Emilio Lledó, dice que leer es hacer una navegación por derroteros y constelaciones nuevas, que no solo nos enseñan países desconocidos, sino que nos convierten a nosotros mismos en país, en territorio abonado para nuevas ideas. Con Lledó, autor andaluz del año 2020, hemos aprendido que no leemos los libros, sino que los libros nos leen. Por eso, en este Día del Libro, yo les digo, ¡viva la lectura! ¡Vivan los libros! ¡Viva la lengua que los parió! ¡Vivan los libros que nos parieron! ¡Viva Prima León, el Lazarillo y toda su casta de invenciones! ¡Que vivan los libreros andaluces, los editores, los bibliotecarios!
Que viva esa lima de tinta que hoy es capaz de quebrar los barrotes de nuestras casas. Cuando pase este tiempo de casas inquietas y calles sin calma, yo propongo que llevemos a pasear nuestros libros. Salgamos a navegar en nuevos barcos para seguir dando vueltas al mundo. Llenemos otra vez la ciudad de letras. Llevamos semanas conteniendo a los libros en las bibliotecas y en las librerías. Tienen que salir. Tenemos que airearlos. Cuando todo haya pasado, nos preguntarán cómo hemos estado. Y podremos decir: yo he estado a diario con gigantes. Yo he estado en una casa con libros. Antes de despedirnos, repasamos los titulares de la jornada. La Junta pone en marcha un programa de 30 millones de ayudas al alquiler por el COVID-19. La Unión Europea acepta la propuesta de flexibilización de la gestión de programas que defendía Andalucía. Hablamos con la presidenta de la Asociación de María Auxiliadora. Hoy se celebra el Día Internacional del Libro. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos con más información de Pozo Blanco y Los Pedroches. Todo va a salir bien. Quédate en casa.